Ya, a ver, hagamos el resumen de esta clase. Es un esquema bastante general de la envoltura nuclear. Hace la comparación entre la envoltura nuclear de un animal, plantas, protozoos, parásitos y hongos. Característica importante, la envoltura interna nuclear tiene una mayor concentración de proteínas. Esto debido a que, como ustedes ven en el esquema, hay mucha interacción con la cromátide, con la cromatina, con el ADN, que va a permitir poder regular muchas de las funciones que ocurren dentro del núcleo. No tanto así la envoltura externa, que vamos a encontrar en este caso ciertas interacciones con algunos microtúbulos, filamentos de actina, que salen proteínas de la envoltura nuclear externa, pero que también presentan interacción con la envoltura interna. Si nosotros hacemos la comparación entre animales y plantas, lo que vamos a observar acá es la presencia de una lámina nuclear, muy importante también para la interacción, la regulación de la estabilidad del ADN presente en el núcleo. Entonces, las funciones generales podemos contar tres: lugar de duplicación del ADN, lugar de control genético de las actividades celulares y lugar donde se inicia el ensamblaje de los ribosomas a partir del RNA y proteínas específicas. El esquema más o menos va más o menos de manera general. ¿Qué cosa conforma el núcleo? La envoltura, claramente podemos observar, va a presentar en su superficie la presencia de poros nucleares. En la parte interna vemos la presencia del nucleolo, que ocupa bastante espacio. Acá vemos claramente en la fotografía una estructura bastante grande del núcleo. Y también aquí en la fotografía vamos a observar la lámina nuclear. El complejo de poro nuclear o los poros son estructuras octogonales constituidas por distintas proteínas que en este caso le dan una conformación fácil, en este caso para el ingreso y salida de moléculas menores de 40 kilodalton. Mayores de 40 kilodalton, en este caso van a requerir un transporte activo denominado, o van a utilizar las carioferinas. ¿Okay? Este complejo de poro nuclear se puede ensanchar dependiendo de la estructura que quiera pasar a través de este complejo de poro nuclear. ¿Qué se necesita en este caso para que pueda generarse el transporte, el intercambio de moléculas a través de este complejo? Para poder ingresar, la molécula debe contar con una pequeña secuencia específica de aminoácidos, denominada NLS, señal de localización. Aparte van a intervenir las proteínas RAM, el factor de transporte nuclear 2 y la proteína alfa o beta. En el caso de la exportación de proteínas, se requiere ¿qué secuencia específica? La NES, la señal de exportación nuclear. Aparte de que trabaja la RAM y el factor de transporte nuclear, en este caso también va a trabajar la exportina 1 o la exportina T. Aquí nosotros podemos ver los pasos que va a seguirse en el proceso de importación, pero acá en el video podemos observar cómo la importina, ya sea alfa o beta, tiene acoplado la molécula cargo que va a ser ingresada por el complejo nuclear. La RAM GDP y la importina alfa o beta ingresan por separado. La RAM GDP va a ser fosforilada por la enzima RCC1. En este caso, en el esquema tenemos la enzima GEF. ¿Qué va a permitir esto? Que al momento que la RAN GDP acople un grupo fosfato, se activa de forma RAN GTP. Y esta RAN GTP lo que va a permitir es unirse a la importina alfa beta que tiene acoplado la molécula cargo y va a permitir, en este caso, que esta unión de los tres componentes permite que la importina libere la molécula cargo. Luego que se separan, en este caso, van a salir la RAN GTP y la importina. Al momento de salir, van a tener la activación, en este caso, de una enzima. ¿Qué va a ser esa enzima? La enzima GAP. ¿Okay? Va a desfosforilar la GTP. Al desfosforilarla, la importina se separa. ¿Okay? Se va a separar la importina.
RAN GTP y vamos a regresar al esquema inicial. RAN GTP inactivo y la importina alfa beta ya acoplado o por acoplar la molécula cargo que necesita ser transportada. Debe existir un equilibrio entre la enzima RCC1, en este caso que representa las GEP, y la RAN GAP o RAN BP, en este caso, para que exista un correcto importación del citoplasma al núcleo. En el caso de la exportación, aquí qué cosas se necesitan: que los tres componentes estén unidos. ¿Cuáles son? La molécula cargo, que tiene la secuencia ENS, la exportina y la RAN GTP, que está en este caso aquí. Los tres van a salir por el complejo poronuclear. Y acá, ¿quién va a actuar? La misma enzima del grupo GAP, en este caso, que va a desfosforilar el GTP, inactivando la RAN, en este caso pasaría a RAN GDP, la exportina, va a liberar la molécula que tiene que ser exportada y la exportina va a ingresar por sí sola hacia el núcleo, igual que la RAN GDP. Este proceso de ingreso de la RAN GDP tanto se da en el proceso de importación y exportación, acuérdense ustedes. ¿Okay? Entonces, la pregunta que les hacía en clase: ¿dónde vamos a encontrar mayor concentración RAN GDP? ¿En el núcleo o en el citoplasma? En el citoplasma, porque normalmente todo RAN GTP que se encuentra en el citoplasma es degradado por la GAP, permitiendo la aparición de la RAN GDP. ¿Dónde vamos a encontrar mayor cantidad de RAN GTP? En el núcleo, porque tenemos la enzima que va a permitir fosforilar, en este caso el GDP, y transformarlo en GTP. ¿Okay? Entonces hay que tener presente al momento de entender este mecanismo de importación y exportación. ¿Qué tan importante es este complejo poronuclear y el ADN? Mucho, porque el complejo poronuclear va a permitir poder ordenar de manera eficiente cómo se distribuye, en este caso, el ADN dentro del núcleo. Nosotros tenemos la definición de heterocromatina y eucromatina. ¿Cuál es la diferencia importante? La eucromatina es aquello ADN que está unido a histonas, pero que contiene una mayor cantidad de genes. Es lo que se va a utilizar de una manera mucho más activa. La que no se van a utilizar y siempre va a estar silenciado y bien compactado y guardado es la heterocromatina. Entonces, el complejo poronuclear, gracias a las TPR, en este caso nucleoporinas, va a permitir poder ordenar de manera eficiente la distribución del ADN dentro del núcleo. Existen en este caso proteínas en la envoltura nuclear interna que van a también a permitir regular ¿qué cosa? La expresión de genes. En este caso tenemos la HP1 y la BAF como reguladora de genes. Pero estas no están solas. Tienen en este caso polipéptidos y proteínas asociadas a la lámina 1 y lámina 2, que es las fibras acá rosadas que vamos a observar. Esto van a permitir en este caso que se pueda anclar la HP1, que se pueda anclar la BAF y en este caso regular la expresión de los genes. Tenemos otra proteína, aparte de todas estas que están acá, la nefrina, ya sea 1 o 2, que es la responsable de unirse con los microfilamentos que van a permitir una comunicación con el entorno. Acuérdense que la comunicación con el entorno puede generar señales mecánicas que pueden también regular la expresión de algunos genes presentes en el núcleo. De manera general, la lámina nuclear, en este caso es una malla proteica, está compuesto por la lámina nuclear tipo A y tipo B. Estas alteraciones que puede sufrir una de ellas, mutación en el caso de la lámina tipo A, va a permitir la formación de enfermedades. Estas enfermedades normalmente se van a dar en poblaciones mayores. Entonces, la mutación de este gen para la síntesis de la lámina tipo A hace que las células se envejezcan. Al envejecerse, las personas, en este caso, van a expresar fenotípicamente rasgos de personas mayores, mucho más mayores. ¿Okay? Entonces, el complejo Lin, que ya más o menos se le había adelantado con la presencia de la nesprina 1 o 2, unidas a proteínas que se encuentran en la envoltura interna nuclear, en este caso la SAM,
1 van a permitir captar señales mecánicas en el entorno de la célula y estas a su vez regular la expresión de genes que se encuentran en el núcleo. La síntesis de las unidades ribosomales, en este caso se va a dar en el nucleolo. Podemos ver en este caso un loop del ADN, en este caso de manera ordenada, que va a permitir que a partir de esa región de ADN podamos hacer proceso de transcripción, la síntesis de los propulsores, el empaquetamiento con proteínas ribosómicas citoplásmicas, o sea, va a ingresar, todo no se ensambla dentro del núcleo, sino también van a ser importadas proteínas ribosomales del citoplasma, o en muchos casos también vamos a reciclar fragmentos o proteínas que se encuentran en el núcleo. Esto va a permitir que en el paso 3 podamos formar las unidades 4S y 60S. La salida, en este caso de las unidades por complejo de poro nuclear, va a permitir ¿qué cosa? Que se dé la maduración del ribosoma en el citoplasma. ¿Okay? ¿Cómo vamos a encontrar nosotros nuestro ADN? Va a depender en qué etapa se encuentre la célula. Si la célula se encuentra en división celular, va a estar el ADN conformando ¿qué cosa? Cromosomas. Pero si normalmente el ADN, la célula está en etapa de latencia, en este caso, gran parte de su vida, vida celular va a estar en interfase. Normalmente la cromatina, en este caso, va a estar mucho más laxa. En esta fotografía claramente podemos observar, esto no es el núcleo, en este caso este es el nucleolo. Acá tenemos la envoltura nuclear y donde están las manchas mucho más oscuras, ¿qué cosa es lo que creen que vamos a encontrar? ADN mucho más condensado. En el caso de la cromátide, los cromosomas no van a estar condensados, pero sí van a ubicarse en un espacio dentro del núcleo. Entonces, esta fotografía nos permite poder observar claramente cómo se distribuyen los cromosomas en interfaz. Entonces, la cromatina en sí, como ya habíamos adelantado, tenemos heterocromatina y eucromatina. La eucromatina es el ADN que está más laxo, más libre, menos condensado. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a expresar la mayor cantidad de genes, mientras que la heterocromatina, el ADN está mucho más compacto y dependiendo del requerimiento de la célula, del tejido, del organismo, se puede conformar como heterocromatina constitutiva o facultativa. La constitutiva es la que nunca se va a expresar, siempre va a estar silenciada, mientras que la facultativa, dependiendo del requerimiento de la célula, esta puede expresarse o no. Y el ejemplo que siempre toman es de los cromosomas X. En el caso de las mujeres, presentan dos cromosomas X, cromosoma X1, cromosoma X2. Dependiendo de la célula, una célula puede expresar la X1 u otra célula X2. ¿Quién regula eso? Hasta el momento no se sabe. Podemos observar nosotros en esta fotografía cómo está distribuida la heterocromatina dependiendo del tipo de célula en la cual estamos observando. Miren, células plasmáticas, en los monocitos, en los fibroblastos, esta estructura en negro es la heterocromatina. Miren, acá también podemos encontrar heterocromatina muy cerca ¿a dónde? Al núcleo, ¿no? Acá sí se puede observar mucho más claramente el núcleo. En ese esquema es mucho más claro, ¿no? Entonces la heterocromatina va a ubicarse principalmente en la periferia, cerca de la envoltura nuclear, que es el ADN silenciado. ¿Cómo se silencia en este caso? Por la compactación que sufre ese ADN. Datos generales: cromosoma eucariote, molécula única de DNA más proteínas asociadas. ¿Cuáles son esas proteínas? Las histonas, vamos a ver más adelante. El DNA extendido de un cromosoma de 3 a 4 centímetros. Son célula diploide, contiene 46 cromosomas y el cuerpo humano tiene 25.000 millones de kilómetros de ADN. Estos cromosomas, en este caso, que vamos a observar en el proceso de división celular, van a estar definidos ¿por qué? Por la ubicación de su centrómero. El metacéntrico, en el cual tenemos en el medio el centrómero, el submetacéntrico, que está cerca al centro, el acocéntrico, que está ya casi en los extremos, y el telocéntrico, en este caso, ya se encuentra en el final de las cromátides. Ustedes se fijan, en realidad, el tamaño del cromosoma no todos son iguales, o sea, varía de acuerdo a la carga de información que se tiene.
Entonces, en este esquema podemos encontrar claramente estas definiciones en algunos libros sobre los brazos cortos y los brazos largos. Entonces, ¿quién determina eso? En este caso es el centrómero. De acuerdo a su ubicación, vamos a observar brazos cortos, brazos largos, o no vamos a observar uno de los, un par de los brazos, porque ya el centrómero está muy al extremo. ¿Okay? En el cariotipo humano, en este caso es la manera que nosotros podemos observar cómo están los cromosomas, ¿okay? Cómo están los cromosomas en una célula. Estos, como pueden ver, todos no son del mismo tamaño. Y habíamos visto en la interfase que existen cromosomas que están uno al lado de otro. En los cariotipos, en este caso, son aquellas pruebas citogenéticas que van a permitir poder ver si es que los cromosomas están completos, están dañados, están insertados, le falta un pedazo, o en realidad puede aparecer otro, otro cromosoma cuando se hace el cariotipo. Entonces es importante poder determinar si algunas enfermedades tienen esa interacción por el incremento o pérdida de algunos de los cromosomas en el proceso de división celular. El DNA tiene carga negativa, por consiguiente esto va a permitir poder asociarse de manera eficiente con proteínas de carga positiva. ¿Cuáles son esas? Las proteínas histónicas. Estas histonas solamente están presentes en células eucariotes, son ricas en aminoácidos, que aminoácidos, lisina y arginina, que son principalmente cargadas positivamente. Y se van a sintetizar en una fase del ciclo celular, en este caso es la fase S. ¿Cuántas histonas normalmente se están reconociendo? 5. H1, H2A, H2B, H3 y H4. Pero en este caso su distribución va a ser diferente. Se va a formar un octómero de histonas. Por lo que tenemos el número de 60 millones y en el primer H1 30 millones. Este depende de la ubicación. Si ustedes se fijan, la histona H1 está fuera de este octómero. ¿Okay? Entonces, vamos a encontrar que el ADN y las histonas tienen mucha afinidad. Una característica de las histonas es que son bastante estables evolutivamente, o sea, no han sufrido mucha mutación en el transcurso evolutivo de las especies. ¿Cómo se llama la estructura base de empaquetamiento? El nucleosoma, en la cual vamos a observar ya en el esquema anterior el octómero de las histonas y también como gancho final podemos observar la histona H. Aproximadamente este nucleosoma, la estructura de empaquetamiento inicial está constituido entre 150 pares de bases alrededor de este octágono y en este caso el DNA unido al nucleosoma es menos accesible a factores reguladores que el DNA libre del nucleosoma. ¿Qué cosa quiere decir esto? Cuando está compacto, en este caso, va a ser mucho más difícil que las proteínas o enzimas responsables de la replicación puedan actuar de manera eficiente. Acá más o menos es un esquema de lo que vamos a nosotros a observar, cómo se forma, cuáles son las proteínas, cuáles son los pasos para el ensamblaje de un nucleosoma. En este caso no llegan por sí solas. Tenemos la N1, la nucleoplasmina y la proteína X son los que ponen los topes, y el RNA en este caso, que pone los topes para la formación de cada uno de los nucleosomas. Entonces hemos hablado de las histonas, pero también estas N1, nucleoplasmina, proteína X son las no histónicas. En este caso, ¿cuál es la función? Ayudar al ensamblaje del nucleosoma y también para permitir el empaquetamiento correcto y el ordenamiento a nivel estructural del ADN en el núcleo. Entonces, tenemos la proteína scaffold, que es como una especie de un cordel. Vamos a tener las proteínas SAR, que son regiones de unión al armazón. Y aquí en este esquemita, estos lazos que vamos a observar en este caso, son estos loops de ADN. Acá se ven lazos pequeños, pero acá se ven los loops. Que también vamos a observar qué cosa, los nucleosomas. ¿Okay? Y luego, ¿qué pasa? Después de los nucleosomas tenemos los solenoides, que es la compactación siguiente del ADN. Entonces, en eucromatinas, ¿presentan nucleosomas? Claro que sí, en heterocromatinas también, pero si ustedes se fijan, en heterocromatinas se ven los nucleosomas mucho más unidos, una mayor compactación. Entonces acá vemos el esquema general, cómo se observan los nucleosomas, primer nivel de empaquetamiento, y luego el solenoide, como segundo nivel de empaquetamiento.
¿Qué es importante aquí? En este caso, en el caso del empaquetamiento, las histonas presentan colas. Esto va a generar, en este caso, que se permita o no el empaquetamiento eficiente. En los extremos amino y carboxilo terminal, solo de la H2A de esta histona intervienen en la formación de los solenoides.